Entonces vamos a ver el libro hoy, ¿verdad? San Juan, capítulo 2. El libro San Juan, capítulo 2, vamos a ver. San Juan, capítulo 2, versículo 13 hasta 22. San Juan, capítulo 2, versículo 13 y 20 hasta 22 sería, si yo leo. Sí, San Juan capítulo 2, verso 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quítate aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que hace esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sí, hasta aquí. Sí. Y el tema de la prédica de hoy es el Señor Jesús en el templo, ¿verdad? Y ustedes leyendo y en la Biblia, ¿verdad? Si constantemente se están mencionando sobre el templo, ¿verdad? Antes del templo, en época de Salomón, se viene desde época de Moisés, el tabernáculo. El tabernáculo es como templo móvil, porque el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, viajando constantemente por 40 años en el desierto madianita, ¿no? Por eso ellos ocupaban moverse según guía del Espíritu Santo de Dios, de noche por la nube y de día, por la nube de día y de noche por la columna del fuego. Constantemente Dios estaba guiando a su discípulo, a su pueblo, ¿verdad? Por eso siempre como que se mudan de un lado a otro lado hasta entrar en la tierra de Canaán, siempre ocupaba movilizarse. Y la época de Josué, ellos ya entrando en la tierra prometida de Dios, y aún se quedó, ¿verdad?, como el tabernáculo, ¿verdad?, como lugar donde Jehová está sentado. Hasta época de David. Ya David, acordándose de Dios quien está en la cortina, tal como dice 1 Samuel capítulo 7, él le daba mucha pena. Yo vivo en casa de cedro, pero mi Dios está en la casa de cortina. Va bien, en el fondo de corazón de David le da gran pena, ¿verdad? Gran pena. Sí, ¿verdad? Porque Dios, quien me hizo todo, Dios me dio todo. Dios es el que, ¿verdad?, me ha hecho con toda bendición.
pero yo vivo bien, ¿verdad? En él, en la casa de cedro yo vivo, pero mi Dios en la cortina aún todavía. Por eso en el fondo de corazón de David nace gran gana de hacer el templo. Ya templo, morada de Dios, pica, ¿verdad? Bien pica, ya no se mueve. En Jerusalén, ¿verdad? Pero Dios no final permite, porque David era guerrero, ¿verdad? Él derramaba mucha sangre para cumplir guerra, ¿verdad? Y cumplir la misión de Dios, conquistar toda la tierra de Canaán y hasta conquistar todo su alrededor, ¿verdad? Y formando ya imperio hebreo, él derramaba mucha sangre, no permite Dios que él levante el templo como la morada de Jehová. Pero Dios permite a su hijo Salomón, ¿verdad? Jededía, significa amado, ¿verdad? Amado de Dios. Por Salomón, rey de la paz, a él Dios da ese cargo. Por eso David toda la vida, ¿verdad? Toda la vida prepara materiales completamente para que se sobre más bien y el final prepara para que época de su hijo Salomón que se ha levantado el templo. Ya sabemos muy bien, ¿verdad? El templo es la morada de nuestro Dios. Y entonces, ese templo, ¿verdad? No se hace, ¿verdad? Ah, yo quiero ser templo. Aquí yo voy a poner el templo. Lo voy a hacer según mi diseño, mi estilo, mi parecer. No existe esa cosa. El templo siempre viene revelado por Dios. Dios, ¿verdad? Según su medida, ¿verdad? Cada detalle, según la revelación de Dios, se levanta primero el tabernáculo y luego el templo de Dios también en Jerusalén, ¿verdad? Por eso está hablando en la Biblia, Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 25. Poquito vamos a ver un poco aquí para entender bien sobre la medida, estructura del templo de Dios, ¿verdad? El primero aquí es, vamos a investigar un poco sobre el tabernáculo. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Sí. Éxodo capítulo 25, verso 8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus útiles, así lo haré. Así dice. Para que sea verdad el tabernáculo donde Dios puede morar, donde Dios puede quedar, ¿verdad? Ocupa, ¿verdad? Exacta estructura según la revelación divina de Dios, según medida divina de Dios, según la estructura divina del Señor. Tabernáculo no se hace según parecer de uno, según idea de uno, opinión de uno, según gusto de uno. Yo quiero, tú quieres, así no se hace. Jehová Dios el que da único diseño. Hasta materiales Dios elige. ¿Con qué material tal lugar? ¿Con qué medida? ¿Cómo? Cada detalle bien profundamente Dios habla, ¿verdad? Por eso aquí en Éxodo capítulo 25 ya empieza a hablar sobre estructura del tabernáculo, en dónde, cómo, qué tamaño, qué medida, en dónde se ubica, qué cosa, tal cosa, dónde, ¿verdad? Y cómo es, ¿verdad? Su tapia, cómo es su altar, cómo su fuente de agua, cómo es el lugar santuario y lugar santísimo, ¿verdad? Techo, cómo. Muy detalladamente Dios está hablando. Por eso ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Éxodo capítulo 25, que Dios está revelando a su siervo Moisés sobre el monte Sinaí.
Por eso Dios aparte, ¿verdad? Llama a Moisés para hablar con él, para revelar con él. Por eso Moisés llamado por Jehová, Éxodo capítulo 19, ¿verdad? Él sube sobre el monte, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Y después Jehová dando 10 mandamientos y después la estructura de tabernáculos y su función, quién va a hacer, cómo va a hacer, para dónde, cómo se va a utilizar, quién va a trabajar dentro del tabernáculo, ¿verdad? Y cómo, en qué vestidura, en qué adornos, ¿verdad? ¿Cuál tribu? Que sí, que no, ¿verdad? Está hablando un enorme, ¿verdad? Condición, enorme requisito, ¿verdad? Esto es el inicio del tabernáculo. Ustedes leyendo Levítico, ¿qué estamos hablando Levítico? Levítico están hablando sobre quién va a trabajar ayudando, apoyando a sacerdotes según Aarón, tribu Aarón, sacerdote arónico, ¿verdad? Y quién, cómo cada detalle Levítico están hablando y estructura aquí Éxodo capítulo 25 hasta 40, muy, pero muy bien, detalladamente Dios explica. Y luego, cuando fue terminado completo, Jehová Dios aterriza. Jehová Dios desciende. Si fuera verdad incompleto, no terminado bien el tabernáculo de Jehová, no se conecta ahí, no se aterriza nunca. Por eso aquí en Éxodo capítulo 25, versículo 8 está hablando, harán, ¿verdad? Harán un santuario para mí. ¿Quién dice Jehová? Habló a Moisés. Como dice capítulo 25, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, así voluntariamente, de corazón, ¿verdad? De corazón, no obligado, sino de corazón, tomaréis mi ofrenda, dice. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos, y oro, plata, cobre. Así que está hablando materiales, ¿verdad? Que ocupan para hacer tabernáculo. Azul y púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y piel de carneros tenidos de rojo. Pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incenso aromático, piedras de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Requisito. Y después ya viene capítulo 25, verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, y 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, y las cuales cubrirás de oro. Mucho detalle, ¿verdad? Esto se continúa. Empezando aquí, Éxodo capítulo 25 hasta capítulo 40. Vamos a ver un poco. Éxodo capítulo 40. Constantemente Jehová habla
conforme a todo lo que Jehová dice, y Moisés oye, ¿verdad? Y enseña a dos personas escogidas, Oliab y Bezalel. Ellos, final, preparan, ¿verdad? El tabernáculo, ¿no? Pues ahora, Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, dice. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hasta Moisés no pudo entrar en el tabernáculo porque ya vio la presencia de Jehová, ¿verdad? Llena de nube. ¿Nube qué? Columna de nube, ¿verdad? Cuando fue terminado el arca, tabernáculo, en la nube de columna de Jehová se movió sobre el lugar santísimo. Se llena de nube y está llena de gloria de Jehová, se dice. ¿Cuándo? Cuando fue terminado todo, ¿verdad? Verso 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina, la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La última obra, ¿verdad? Última pieza llegó. Ya según la palabra que Jehová había dicho a Moisés sobre el monte de Sinaí, y se cumplió tal como Jehová había dicho a Moisés. Fue terminada la construcción del tabernáculo con última pieza, la cortina. Puso la cortina a la entrada del atrio. Se acabó. Así acabó Moisés la obra. 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y en Moisés, ¿verdad? Que recibió la revelación, se la enseña a Eliab y Oliab, ¿verdad? Enseña cada detalle de estructura y envía y dice a todo pueblo que ellos ofrendan. Entonces, con toda ofrenda sobrada, según cada material que se ocupa para hacer el tabernáculo, ya al final se sobra. Pues como Oliab Bezalel dice, Moisés, ya están sobrando demasiado. Por eso Moisés dice que no más traiga ofrenda, dice no más traiga. Por eso se cesó ya ofrendar y ya empieza a trabajar. Ya fue terminado y Jehová ya llegó, aterrizó sobre el lugar santísimo en el medio del tabernáculo, llena de nube y la gloria de Jehová. Moisés ni puedo entrar por temor, ¿verdad? Ahí ya inicia, ¿verdad? El tabernáculo. Este tabernáculo se convierte en época de Salomón como el templo, ¿verdad? Cuando fue terminado el templo, estaba llena de gloria de Jehová en el medio del templo, hecho por medio de Salomón. Nadie puede acercarse, entrar, ¿verdad? En el templo de Jehová jamás. Pues, ¿quién dio esa medida de diseño? A Salomón. David, recibiendo revelación de Dios, a su hijo Salomón se lo enseña. Así que Salomón, recibiendo esa medida del templo de Jehová, por medio de su padre David, profeta, él
¿verdad? Enseña a su hijo Salomón cómo es cada detalle del templo. Cuando fue terminado, y Salomón ofrendó a Jehová, ¿verdad? Con 1000 ovejas, 1000, ¿verdad? Animales limpios para glorificar al Señor. Y luego Jehová responde, ¿verdad? Con su presencia, con su gloria. Se llena el templo con la gloria de Jehová. Eso es el templo. Por eso, sin presencia de Jehová, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer el templo? Morada de Dios no se hace. ¿Cuál es hoy en día el error tan pésimo? Muchísima gente, ¿verdad? Creen que según su oración, según su petición, según su querer, según su anhelo, según su, ¿verdad? Y elección a Dios, yo te acepto, ¿verdad? Entre en mi corazón, yo te acepto. Según su propia voluntad, Dios se mueva. Imposible. Ahí están fabricando, ¿verdad? Mucho error, mucha doctrina falsa. Por eso día con día y llevando, ¿verdad? El Evangelio de Cristo, encuentra ese tipo de persona. Uno dice yo soy, y dice yo soy hijo de Dios, yo soy templo de Dios, y yo soy, ¿verdad? Cristiano, ya dice. Pero observando bien, para nada está basada en el diseño revelado de Dios. Pero uno dice yo soy templo, morada de Dios. ¿Quién mora en su corazón? ¿El Espíritu Santo? No, el diablo mora. Por eso el diablo actúa parecido, ¿verdad? A Cristo. Y al final termina engañando a uno. Por uno, diablo engaña a otro más todavía, ¿verdad? Esto es una formación de iglesia falsa. Lamentablemente está llenísima este tipo. Por eso la Biblia está hablando, tratando muy, pero muy seriamente sobre el pecado de Jeroboam. ¿Sabe qué es el Jeroboam, el rey Jeroboam? Finalmente, Salomón fue utilizado en este punto, ¿verdad? Como gran instrumento para levantar el templo verdadero de Jehová, según una estructura revelada de Dios en el corazón de David. David se la enseña a su hijo Salomón. Salomón ya pudo terminar el templo. Debe haber muerto David. Jehová estaba junto con el pueblo de Israel en el medio del templo. Ya Dios se mudó, ¿verdad?, de tabernáculo en el templo. Dios estaba fuertemente trabajando. Por esa época de David y Salomón, por 80 años se levantó el imperio hebreo, el imperio Israel, gobernando sobre todos los países potenciales de sus alrededor, sobre Babilonia, Asiria y sobre Egipto, ¿verdad? Y sobre Libia, sobre todos los países, ¿verdad?, que están alrededor de Israel. Israel gobernaba, se formó el imperio hebreo por 80 años. Pero cuando casi terminando época de Salomón, Salomón cae en idolatría, Jehová, con todo amor manifestado ante Salomón, arrepiéntete de este mal camino. 2 veces, pero no hace caso. Jehová Dios, final decide dividir el reino. Por eso viene Israel del norte, Judá del sur, desde época de hijo de Salomón, el cual se llama, ¿cómo se llama? Roboam, ¿verdad? Roboam, para Judá. Judá, como tierra de Judá y Benjamín, ¿no? Pero 10 tribus, Israel del norte, Dios entrega a Jeroboam. Ahí se viene ya gran conflicto con respecto al templo. ¿Por qué? Se está dividido reino, ¿verdad? Reino del norte, 10 tribus, Israel del norte. Tribu Judá y Benjamín, ¿verdad? Judá del sur. Pero ¿dónde está el templo? ¿Dónde se encuentra el templo? En el territorio de Judá. Problema para 10 tribus, ¿sí o no?
¿Por qué? Por ser israelita, ¿verdad? Tres veces ellos tienen que presentarse en el templo. No virtual, presencial. Cada uno tiene que llegar al templo de Jerusalén, siendo pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre tiene que llegar 3 veces al año presentado ante templo. Entonces, ahí se viene ya conflicto del rey Jeroboam, ¿verdad? ¿Cuál es su conflicto? Por falta de fe, por incredulidad en Dios, quien lo estableció como rey de Israel. Final inventa, pensando así. Vamos a ver un poco aquí el libro. Sí, vamos a ver. Primer Reyes, capítulo 12. Primer Reyes, capítulo 12. Versículo 24. Primera Reyes, capítulo 12, versículo. Sí, para que entienda poco mejor, este verso 21, si yo leo. Capítulo 12, verso 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová. Jehová habla, ¿verdad?, hacia Roboam por medio del profeta Semaías, ¿verdad? Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. ¿Quién lo ha hecho así? Jehová. Yo, dice, ¿verdad? Yo, Jehová, ¿verdad? Esto lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová, así dice. ¿Cuántos soldados, cuántos guerreros fueron convocados por orden de Roboam? 180,000 hombres bien armados para llevar guerra contra Jeroboam, para recuperar, ¿verdad?, 2 tribus más, Judá y Benjamín. Pensando que, ¿verdad?, por la rebeldía de 10 tribus, ¿verdad? Como Judá, Benjamín quería recuperar 10 tribus, ¿verdad?, de la mano de Jeroboam, pensando que por la rebelión de Jeroboam viene esa cosa. Pues vamos a recuperar el territorio perdido y pueblo perdido, llevando guerra. Pero Dios interrumpe, ¿verdad? Esto es por Dios, dice. Yo lo hice, yo lo he hecho. Por causa de la idolatría en la cual cayó Salomón, ¿verdad?, Jehová decidió dividir. Como castigando. Por eso ya por Semaías, ¿verdad?, Dios convence al rey Roboam y todos sus seguidores, 180 soldados guerreros, ¿verdad?, bien armados. Ellos escuchan la palabra de Dios sencillamente por boca de Semaías. Ellos se vuelven todo tranquilo. ¿Cuál es el problema? Problema del corazón de Jeroboam. Pues aquí dice verso 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella
Saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ¿qué dijo? Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno, becerro de oro, ¿verdad? Dios de Egipto, becerro de oro, puso uno en Bedel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Benjamín, hijo de Leví, ¿verdad? Leví es ya un tribu escogido para servir, ¿verdad? Como levítico para servir dentro del tabernáculo, pero Jeroboam inventa todo. Ahí viene formación de, ¿verdad? Falso templo, falso, ¿verdad? Dios y falso obrero levítico. Como en el lugar de Levítico, ¿verdad? Falsos servidores. Todos ya están mal falsificados. ¿De dónde nace eso? Formación de este Dios, becerro de oro, y casa sobre el lugar alto, sobre Bedel y Dan. Jeroboam inventa. Hasta, ¿verdad?, quien trabaje dentro. Entre todo pueblo común se elige según su gusto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces ellos ya pueden trabajar como, ¿verdad?, en la casa donde está este Dios falso, becerro de oro. Y Jeroboam dice: ya bastante, han subido al Jerusalén. Ya vuestro Dios que sacaron del Egipto está aquí, en Dan y en Bedel. Y el pueblo se acostumbra a ir, ¿verdad?, en Dan y en Bedel. Ya no sube más a Jerusalén, donde está el templo verdadero. Esto es esa es formación de falso templo. Se compara, ¿verdad? Por eso hoy en día pasa lo mismo. Iglesia verdadera, iglesia falsa. Cristiano verdadero, cristiano falso. Absolutamente diferente. Ustedes leyendo más y más la Biblia, ¿verdad? Esa verdad, Dios es falso en Dan y en Bedel, sobre el lugar alto, así que sobre los montes. Dos montes que se llaman Dan, dos montes que se llaman Dan y Bedel. Esta verdad, doctrina falsa, Dios es falso, esa enseñanza absolutamente falsa se continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Cristo un día está hablando, San Juan capítulo 4, ¿verdad? Y sobre agua. Cristo pide a esa mujer samaritana para dar agua viva, para dar la salvación, para dar la vida eterna. Cristo, ¿verdad?, sentado, cansado debajo del sol a la hora sexta. A la hora sexta quiere decir mediodía. Debajo del sol, esa zona palestina, donde hay, ¿verdad?, sequía y calor del sol terrible, pero Cristo, ¿verdad?, aún con cuerpo bien cansado, con hambre, estaba sentado en el poste Jacob, esperando la mujer samaritana que llegara para predicarla, para salvarla. Cuando ella llegó ese día, está sentado un judío, ¿verdad?
sentaditos judíos, uno judío. Para ella no se ve profundidad de Cristo, quién es el que está. No, ella entendía, no conocía quién es. Solo por su apariencia, un judío está sentado ahí. Sin importarlo, ¿verdad? Ella prepara para sacar agua para ir a su casa. Cristo empieza a hablar: mujer, dame agua, dame un poco de agua. Cristo ya intenta hablar, ¿verdad?, con ella. Entonces ella dice: ustedes, yo veo que es de judío, ¿cómo me pide agua? Porque entre judío y samaritano no hay absolutamente nada trato. Pero siendo judío, llama a una mujer samaritana diciendo: dame un poco de agua. Ella responde: veo que usted es judío, ¿cómo me pide agua? No hay ningún trato entre judío y samaritano, ¿no? Cristo sigue hablando, ¿verdad? Tú toma este agua que saca de este pozo, ¿verdad? Pero siempre por esta agua tendrás sed. Pero si yo tengo otra agua, si tú tomaras esta agua que yo te doy, nunca jamás tendrás sed. Entonces ella escuchando esto, ¿verdad? Qué lindo. Ya nunca más tendré sed, jamás. No más. Si tú tomaras esa agua que yo te diera, entonces, Señor, deme este agua para que no venga más acá para sacar agua. Un trabajo duro tiene. Por eso Cristo, ¿verdad?, dijo a esa mujer samaritana, ¿verdad? Y tomando tu agua con este pozo, siempre vas a tener hambre, pero si agua que te doy, si lo tomara, jamás tendrás sed. Muy atractivo. Señor, entonces tú tienes este tipo de agua, démela, para que no venga más aquí a tomar agua. Porque ella ya está muy cansada de llegar siempre al pozo de agua todos los días, ¿verdad?, para sacar agua. Cristo dice: tráeme tu marido. Cristo dice a la mujer samaritana: traiga tu marido. Ella dice: no, Señor, no tengo ningún marido. Cristo dijo: bien has dicho. Tú tenías 5 maridos, ¿verdad? El marido con que vive tú no es tuyo. Entonces ella quedó asustada. ¿Cómo tú me conoces mi vida privada? Tú eres un común judío, parece. Pero yo te veo diferente. Profeta parece, ¿eh? ¿Cómo ya me conoce mi vida privada completamente? Entonces ella saca tema religiosa, ¿verdad? Nuestro Padre dice que tenemos que adorar en este monte. ¿A quién? A Dios. En este monte. ¿Cuál monte? 2 montes, Dan y Pedel. Pues ahora ustedes pueden ver acá, Primera Reyes, capítulo 12, versículo 30. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre lugares altos. Monte, ¿verdad? E hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, así dice. Pues esto, maldad era ya para los ojos de Dios, era tan grande, ¿verdad? Tan grande. Versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bedén a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, subió al altar para quemar incienso. Se hizo ya gran pecado ya esto. Lo que hizo, ¿verdad?, Jeroboam, contra la palabra de Jehová, contra la voluntad de Dios, contra, ¿verdad?, Dios, se hizo ya, y todo según su invento, según su propio corazón, nada basado en la palabra de Dios. ¿Verdad?, casa que estaban sobre 2 lugares altos, sobre 2 montes, Dan y Pedén, se continúa hasta época de Cristo, quien vino ya hace 2000 años aquí, ¿verdad? Por eso aquí, poquito vamos a ver San Juan capítulo 4. El libro San Juan capítulo 4.
versículo 16, donde Cristo toca el pecado de la mujer samaritana. Cristo dijo esto, pidió esto a la mujer samaritana. San Juan capítulo 14. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, no solo judío, ¿verdad? Normal, sino tú eres profeta. ¿Cómo me conoce mi vida privada, verdad? 20. Y nuestro padre adoraron en este monte. ¿Cuál monte? Donde recién ya vimos, ¿verdad? Segunda Reyes capítulo 2, 12, ¿verdad? Donde levantó todo sobre el lugar alto la casa del becerro de oro. Por la orden de Jeroboam, lo cual cayó gran pecado ante Dios. Y por eso aquí, ¿verdad? Hablando de este tema, ¿verdad? Y ella está ya bien aferrados con este tema de adorar a Dios en este monte. Entre Dan o Pedel, ella siempre iba para adorar. Pero Cristo dice, ¿verdad? Otra vez, verso 20, nuestro Padre adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso ya aquí, ¿verdad? Cristo ya está mencionando sobre este caso de fe que ella tiene. Ella tiene fe, según tradición de su padre. Nosotros tenemos que adorar este monte. Pero judío, pues usted le dice en Jerusalén, ¿dónde está el templo? Pues es importantísimo de este punto. Por ejemplo, Iglesia Católica hasta hoy, ¿cuántos años está engañando a la gente? 1700 años. Debe haber fundado la Iglesia Católica, ¿verdad? En el tiempo de emperador Constantinos, en el año 313, creo. En el año 313 se levantó Iglesia falsa, fundador Constantinos, cambiando dogma por dogma, mintiendo al mundo entero. 3.500 dogmas falsas, ¿verdad? Contra Biblia. Hasta intentan cambiar la Biblia. Por eso, leyendo la Biblia católica, mucha parte está tocada, cambiada. ¿Por cuántos años? Por 1700 años está engañando. Una doctrina falsa, oración de fe. Oración de fe. Aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Hace cuántos años fue inventada esa doctrina? 150 años atrás, por un pastor de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos. Por 150 años, ¿verdad? Está engañando a la gente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte apoya esa doctrina. ¿Por qué la Santa Biblia, verdad, tan grueso? Escrito por 1600 años. Santa Biblia. Cada verso, cada punto, cada coma, tal como está escrito aquí en la Santa Biblia, el código divino. Cualquier doctrina falsa, encontrando con la palabra del Señor, con la Biblia, se descubre su falsedad. Porque no se combate, no se puede combatir, ¿verdad? Por ese código divino, rechaza. Si fuera una enseñanza correcta, según la palabra de Dios, este código ampara, se amara.
¿Dónde dice? Oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. Tan profundamente está la de esa mentira. Y no solo esto, mucho más todavía. Por eso, primero, para llegar a ser el templo, no es fácil, ¿verdad? Y también esa tradición, siguiendo esa tradición, termina mucho mal contra Dios. Formado, ¿verdad?, desde Jeroboam hasta último rey de Israel, ¿verdad? Hasta que ellos fueron cautivados por Asiria en el año 722 a.C., ¿verdad? Pasando cuántas generaciones de reyes, 21 reyes, 21 generaciones de reyes se viene después. Ni un rey supera, ni un pueblo supera. Así que pasando, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? 21 generaciones de reyes de Israel norte, 100% cayeron en pecado de Jeroboam, dice la Biblia. Ustedes leyendo Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, constantemente habla, ¿verdad? Ellos no fue libre del pecado de Jeroboam, dice. El rey no fue libre de pecado de Jeroboam, cometían igual que Jeroboam, cayendo en esa tradición contra Dios, contra palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. 21 reyes de Israel se rebelaron contra Dios hasta llegar a ser cautivado por la Siria en el año 722 a.C. Horrible es esto. Entonces, ¿qué es el templo? Acá Cristo, ¿verdad? San Juan capítulo 2 dice, San Juan capítulo 2. Aparentemente Cristo está hablando de templo, Cristo en templo, ¿verdad? En el templo de Jerusalén. Según San Juan capítulo 2, verso 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo a vosotros, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Alguno dice, Jesucristo pecó. Jesucristo pecó por ese panorama, dice, ¿no? Jesucristo entrando en el templo, enojadísimo, estaba volcando la mesa, tomando cuerda, haciendo azote, ¿verdad? Estaba pegando todo animales, sacando afuera. Cambista todo afuera, mesa volcando, ¿verdad? Tirando toda tierra en suelo y tomando cuerda en azote, ¿verdad? Pegando a todo y sacan fuera. Jesucristo pecó porque se enojó. ¿Está bien la expresión? Salmos dice, Jehová Dios todos los días se ira por el pecado, dice. Todos los días. No solo en ese momento. Contra maldad, contra pecado. El temor de Jehová. Temor a Jehová es, ¿verdad? Aborrecer la maldad, dice. Uno amando la maldad, permitiendo todos pecados. Yo temo a Dios. Mentira, dice. Si uno realmente ama a Dios, uno realmente teme a Dios, aborrece la maldad, aborrece el pecado. ¿No es así? Este mínimo. La ira de Dios divina. Porque eres digno de enojarse contra el pecado, contra maldad, contra mala ubicación, contra rebelión de uno. ¿Por qué viene el castigo? Porque Dios tiene ira sobre el pecado, sobre maldad, sobre rebelión. Aunque Dios es amor, pero Dios es consumador. Aunque Dios es amor, Dios es, ¿verdad? Justo, juicio. Toma Él como juez justo y perfecto. Nunca permite ningún mínimo pecado Él. Cristo entró en el templo. ¿Qué simboliza esto?
Aquí Cristo final dice, ¿verdad? Capítulo 2, San Juan capítulo 2, uno ya pregunta de señal. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que hace esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron, luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice, de su templo, de su cuerpo. Por eso Cristo dice, destruir este templo, Cristo indicando a su cuerpo. Porque este templo ya hecho de piedra, ya no tiene interés para nada. El templo hecho, primero tabernáculo, luego templo, ¿verdad? De Salomón, sombra de Jesús. Ya Cristo vino aquí como el templo verdadero, morada de Dios, casa de Dios, ya vino acá. Cristo es el templo verdadero. Así este templo hecho de piedra, nada que ver con Dios. Ya su sentido se cambió. Por eso Cristo nace cumpliendo toda la profecía. En la Biblia en completo, ¿verdad? 3800 palabra profética está escrita, pero bien, ¿verdad? Indicado solo a Cristo justo, ¿verdad? Solamente hablan de profecía, alguna profecía hablando de Cristo. 380 profetas. 380 profecías están hablando bien específicamente de Jesús. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿De quién viene? ¿En dónde nace? ¿Dónde se va a criar? ¿Cuándo nace? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Y cuando ya llega a su edad, ¿qué va a hacer? ¿Con quién va a encontrar? ¿Por dónde va a ir? ¿Por dónde ir? ¿Verdad? Haciendo su obra, su trabajo. Muchos detalles hablan, como 380, ¿verdad? Profecía hablan de Jesús. Desde primer profecía hasta última profecía, Cristo cumple. Por eso Cristo es el templo verdadero. En él mora el Padre Dios. Por eso si quieren encontrar con Dios, tienen que encontrar con Cristo, porque es el morada de Dios, el templo de Padre Dios. La presencia de Dios está en Cristo Jesús, no más en el templo de Salomón. Porque se cambió su situación. Antes de llegar a Cristo, sí, estuvo en el templo. Ya Cristo nace, ya el Espíritu de Dios está en el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy, dice el templo. Destruye el templo, al tercer día levantaré. Por eso ellos dicen, como ciego, este templo que fue hecho por 46 años, ¿tú puedes levantar al tercer día? Cristo refirió, dice, que es el cuerpo de él, es el templo. Final, este templo de Cristo, ¿en qué se muda? Primera Corintios capítulo 3, verso 6. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Qué es el templo de Dios? Su iglesia. ¿Cuál es el templo de Dios? Cada justo renacido, el templo de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en el espíritu de cada templo. ¿Cómo se hace el templo? Según su palabra. Yo quiero ser cristiano, yo quiero ser templo, yo quiero ser iglesia, yo quiero levantar mi iglesia. El diablo está ahí encima. ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? No existe. Ahí está el diablo jugando como Jeroboam. Yo quiero hacer mi reino, mi pueblo, mi iglesia, mi templo. El diablo está encima. Así no se hace el templo de Dios, así no se hace nunca la iglesia de Cristo. Yo veo muchos pastores que están haciendo esa falsedad. Un día, ¿verdad? En Pérez Celedón encontré un pastor que tiene como 6,000 miembros en su iglesia, no en la iglesia de Cristo. Un día, según él, decidí ser cristiano. Un día yo decidí ser pastor estudiando yo solito. Es muy buen charlatán. Habla muy bien. Buen hablador.
Pues él empezó a juntar gente con convención, convenciendo mucha gente, atando con una u otra manera, traen. Se hizo 6,000 personas en su congregación. Pues él expresa, mi iglesia. Pues un día yo pedí, comparta usted su testimonio de su salvación. Digan, ¿cómo fue salvo usted? ¿Cómo fue renacido? Digan. Así. Un día yo escuché una radio cristiana. Me gustó. Decidí ser cristiano. Desde aquel tiempo ya acepté a Cristo, haciendo oración de fe sencillamente, ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya soy cristiano. Decidí ser pastor, estudiando libro teológico, entonces montonazo de conocimiento. Y final, atando mucha gente, ¿verdad? Traen. Con él terminó un testimonio falso de su salvación. Yo compartí mi testimonio de mi salvación. Debí haber escuchado, quedó asustados. Pastor Samuel, parece que, ¿verdad? Estamos tan mal, ¿verdad? Si yo hubiera actuado como usted, en esta congregación ni uno viene acá, ni uno. Todos hacen fiesta cada domingo, haciendo lo que ellos quieran. ¿Cómo puede dar libertad? ¿Cómo puede existir libertad? Atando con maldición, esta es la ley, maldiciendo tal cosa, otra cosa, cargando tanta carga, tanta condenación, apenas arrastrado viene. Si dando libertad, todos hacen fiesta. Yo le dije cara a cara, usted primero va al fuego eterno, luego con todos sus congregantes junto con usted. Serio problema. El libro Santiago dice, el libro Santiago capítulo 3, no os hagáis maestro mucho de vosotros. Señor no habla a los pecadores, a los justos dice. ¿Por qué? Cae mayor condenación sobre ellos, dice. Mayor condenación, mayor juicio cae sobre los maestros. Entonces algún hermano dice, no voy a ser maestro, no voy a ser maestra, así puede ser, ¿verdad? Tiene que ser buen maestra, buen maestro, sí. Maestro sin aprender nunca jamás puede ser maestro. Maestro tiene que ser mejor alumno. Tiene que aprender muy bien. Uno que no quiere aprender, nunca tiene que ser maestro. Uno que no quiere aprender, nunca tiene que enseñar. Buen alumno puede ser buen maestro. Buen discípulo puede ser buen apóstol. No quiere aprender cómo enseñar. No quiere aprender cómo puede enseñar. Según su gusto, según su parecer. Ahí viene toda falsedad. Hay que aprender. La palabra de Dios, muy bien, ¿verdad? Tiene que aprender con corazón humilde. Cuando el corazón enaltece, el diablo está enganchando. Ya, tú eres mío, dice. Ahí el diablo mete mucha idea falsa y arrastra a uno para que sea un tropiezo, o sea, para muchas almas. Estoy compartiendo el Evangelio por 37 años. Cada vez que comparto ante una persona, realmente estoy temblando. Estoy temblando. Pues yo digo, cálmate. ¿Qué está pasando? Porque algo tan terrible es predicar el Evangelio ante uno. Porque una persona depende, ¿verdad? Puede ser que se cambie ya para ir al reino de Dios. O puede ser que ya se endurece más corazón y caiga al fuego eterno. Algunos hermanos dicen, pastor, ¿por qué no predica rápido? Ya Cristo ya fue nuestro pecado, ya no. Peligroso. Pintar palabra. Peligroso.
Así no se hace templo verdadero de Dios, nunca. Pintando palabrería, siendo buena persona, siendo buena gente. Usted no ve, todos los profetas eran tan perseguidos en el mundo, amenazados, en la cárcel, azotados, golpeados, menospreciados, escupidos, rechazados, hasta martirizados. Muchos profetas mueren. ¿Por qué? Ellos tocan profundamente el corazón de ellos, descubriendo su maldad y pecado. Sin descubrir maldad verdaderamente ante la luz verdadera, no hay salvación, no hay arrepentimiento verdadero. No pueden llegar a ser salvos. De vez en cuando uno ya predicando, ¿verdad? Pintando la palabra, cuestiona, hace más tropiezo todavía. Porque algunas personas siendo pecadores, ya algo conoce aquí, ya utiliza la palabra del evangelio. Ah, Cristo ya pagó, ¿no? Viviendo mal, viviendo pecando. Cristo ya pagó todo mi pecado. Llevando una vida mala, una vida totalmente mal formada, pero dice, soy justo. Cristo ya canceló mis pecados. Adulterando, robando, estafando, engañando, mintiendo. Estos son templo santo de Dios. Cuando uno predica la palabra, para que uno pueda llegar a arrepentimiento verdadero, uno tiene que dar su vida. Esa persona escucha conmigo. Si se arrepiente verdaderamente, se va a preparar el corazón para recibir el evangelio de Cristo. Con tal que sea rebelde contra la palabra, puede matarme. Puede odiarme. Puede estar bien furioso contra mí. De vez en cuando uno ya predica y predica, dice, cuando yo llego, ¿verdad? Para chequear, vacío, muerto, pero palabra poca está vivo, ¿verdad? Yo soy justo, yo soy limpio, yo soy yo, viviendo mal. Un día entre nuestro, ¿verdad? Y hermano que congregan, uno estaba, ¿verdad? Un día yo llamé, con él hablando seriamente. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted está ya bien preparado para entrar al cielo? Sí, ya soy justo. ¿Por qué usted justo es? Cristo canceló todo mi pecado. ¿Usted está viviendo bien? Yo pregunté. ¿Usted vive con su mujer o con otra mujer? Si con cabeza agachada, si yo vivo con otra mujer. ¿Por qué? Su esposa tiene otro hombre. Por eso, no, ella vive sola, con 2 hijos. Entonces, ¿por qué usted está viviendo con esa mujer? Así con su boca abierta dice que yo soy justo. Cristo canceló su pecado. Profundizando fondo, ¿cómo que no hay conexión con el Espíritu Santo? Espíritu Santo es espíritu de temor, espíritu obediente, espíritu de sabiduría. Vamos a ver acá, Isaías dice un poco, aquí vemos el libro Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Saldrá una vara del
tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De qué está hablando? Está hablando de Cristo. Cristo nace, ¿verdad? Según linaje de Isaí, David, Salomón, según esa linaje, según linaje de Judá, de verdad, hijo de Jacob, así Cristo nace final. Cuando Cristo nace, Él tiene Espíritu Santo en Él, ¿verdad? Reposará sobre Él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová. ¿Cuál espíritu? ¿Qué es característica lleva ese espíritu? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu sellado en el corazón de uno, espíritu de Jehová está sellado en el corazón de uno. Uno lleva, ¿verdad? Temor de Jehová. Uno no teme. Si yo vivo con mi amante, ¿verdad? Yo quiero vivir con esa novia mía. Yo quiero más con mi esposa. ¿Qué espíritu tiene? ¿Espíritu temor de Dios? ¿Espíritu de poder vencer contra el pecado? ¿Espíritu de sabiduría e inteligencia para caminar cuidadosamente su vida ante la presencia de Dios? Nada que ver. Dígame, yo le dije, ante la presencia de Dios, ¿usted cree que es santo? ¿Usted justo cree? Como recién usted me contestó con su boca para afuera. ¿Usted realmente es santo, justo ante Dios, ante la presencia de Dios? Con cabeza agachada. No, no, pastor. Soy pecado. Soy pecado. Si uno hubiera estado conectado con el Espíritu Santo, no pueden vivir así. Como que no es templo de Dios, sino casa de verdad, templo falso de becerro de oro. ¿Becerro de oro qué? Ídolo, mudo, no habla nada, no actúa nada, no puede hacer nada. Por eso uno inventa. Mi Dios quiere esto, mi Dios creo que mi Dios que era esto. Uno inventa miles cosas. Yo no, Dios ya no se reveló su medida, su corazón, su voluntad, su camino, todo está aquí. La evangelización, la predicación no es algo tan fácil. Por ese acto, uno puede llegar a la vida eterna o al castigo eterno. Final termina corazón endurecido. Final, con ese conocimiento, llave de la vida, uno utilizando mal, termina mal con Dios. Dios dice, vosotros sois templo, el templo de Dios. Si uno es así, tiene actuaciones de espíritu, de sabiduría, inteligencia y poder, y temor de Dios, y consejo. No se ve. Vacío. El evangelio no llega a uno, ¿verdad? Solo por la palabrería, jamás. Primera Tesalonicense capítulo 1 dice así. Primera Tesalonicense capítulo 1. Versículo 5 dice,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí están hablando rápidamente en 5 condiciones, pero no solamente la palabra llega a vosotros por la palabra solamente, sino en poder. Porque el Espíritu Santo es poder, en poder, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso se hace uno ya templo de Dios, casa de Dios, morada del Espíritu Santo, y en plena certidumbre, plena certidumbre. ¿Sí o no? No sé, parece que sí, parece que no, nada que ver. Plena certidumbre, hasta dar su vida, uno está con plena certidumbre. Por eso todo apóstol, ¿cómo termina? Martirizado. Hasta dar su vida está convencido de que ya está preparado para entrar al reino de Dios. Viviendo como santo, justo, perfecto, uno ya busca una vida de orientación santa, justa, limpia. Muchos que son religiosos hoy en día son mendigadores. ¿Cómo se llama? Como mendigos. Mendigan. Por su pobre estómago mendiga. Un día yo ya viviendo en Buenos Aires de Argentina, ¿verdad? Pasando ya, se oye muy fuerte. Un pastor gritando estaba. ¿Qué está haciendo? Por eso yo sí, un ratito pasé, me senté última filita, ¿verdad? Un pastor estaba andando un lado, otro lado, caminando, abriendo la Biblia, ¿verdad? Ponga, 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 decía. En la mano de Dios, ponga, 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 ponga. Algunos ponen ya un sobre, se pasa. Ponga más. Ponga, ponga, ponga. Mendigando. Algunos indirectamente mendiga también, insinuando su necesidad. Uno no ora, no sabe orar, no sabe qué es orar. Dentro del templo hay función de verdad como quemar incienso. Porque la Biblia, verdad, hablando de la oración sobre incienso, incienso, un perfume se seca, el perfume seco, verdad, se quema en el medio del fuego. Por cada cosa uno tiene que orar ante Dios, quemando corazón. Por ese alma, por tal y otra cosa, sin abrazar a un alma quemando su corazón, no puede ver la mano de Dios. Dios oyendo ese, verdad, pero como oliendo ese perfume, ese incienso, Jehová responde a uno. Como ligeramente, ¿verdad? Como si fuera un fuego, tirando una palabrería. Vean esto, esto, esto. Nuestra evangelización no es así. ¿Tiene alguna dificultad? Suelta. Usted vea cómo están evangelizando todos apóstoles, todo justo renacido de esa época en iglesia primitiva, dando su vida ellos predican. En el medio de persecución, tribulación, gran congoja, dificultad, necesidad, peligro de todo tipo, brincando. No es pintar con palabrería, no es así. Pues al final yo le dije a él, usted si quiere ser salvo verdaderamente, déjelo su amante, su novia. Esa no es novia. Vuélvase a su mujer. Y luego usted viene a mí. Voy a compartir. Sin arrepentimiento verdadero, no hay salvación. No se hace el templo jamás. Nunca se hace el templo. Por eso el domingo antepasado yo compartí este punto, ¿verdad? Cuando viene el juicio, primer juicio a quien cae sobre su iglesia. Señor, ¿qué dice? Entonces, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que hacen tropiezo. De su reino, de su iglesia, a los que hacen tropiezo. Y todo lo que hacen iniquidad, los echarán en el horno del fuego, dice.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, justo verdadero, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oiga. El que tiene oído para oiga. Para oír, oiga, dice, ¿verdad? De su iglesia, Dios recoge primero, ¿verdad? Participante del fuego eterno. Recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad en el mundo, ¿verdad? Fingido, engañado. Por eso apóstol Pablo está hablando entre todo peligro que pasaba. 2 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Peligro de falsos hermanos, dice. Parecía que era hermano, pero al final no era hermano verdadero. Mucha gente por boca confiesa, por vida niega. Ese no es poder. Así que el evangelio que hemos predicado a vosotros no ha llegado, ¿verdad? A vosotros no solamente por la palabra, solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y sabéis nosotros cómo vimos, ¿verdad? Cómo fuimos, fuimos nosotros ante vosotros, hasta comportamiento, ante vida, hasta la vida. De vez en cuando algún hermano dice, alguna hermana, ¿verdad? Pastor, no me oye mi familia conmigo. No hable más usted. Usted viva. Con temor ante Dios, con obediencia. Usted viva santamente, limpiamente, justamente, obedeciendo al Señor. No hable con boca. Viva usted. Así usted predica al final. Ellos observan su vida cotidiana. Después ellos van a responder según su prédica, con su vida. Jesucristo entró en el templo visible, templo material, materializado. Gritos haciendo cuerda en azote, pegando con todo animales vivos, sata, fuera. Oveja viva, fuera. Buey vivo, fuera. Paloma viva, fuera. Cambista vivo, fuera. Colgando la mesa. No negocie, ¿verdad? No negocie con, ¿verdad? Casa, en la casa de mi padre. Cristo saca fuera, ¿sí o no? Si realmente el Espíritu Santo entra en el corazón, tomando a uno como templo, morada de Él limpia su corazón. ¿Sigue pecando? Imposible. ¿Sigue viviendo, siguiendo al mundo? Imposible. Siguiendo, ¿verdad? Según su, ¿verdad? Como astucia, imposible. El Espíritu Santo no permite esto. Ahí viene transformación, ahí viene cambio. Por eso Tito capítulo 3 dice, versos 5 y 6, poquito vemos, con esto hoy terminamos. Tito capítulo 3. Antito de Filemón, antito de Hebreo, Tito capítulo 3. Desde este 4 yo leo, verso 4. No se salvó ¿cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? No se salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, obvio, no por nuestra obra, ¿verdad? Así que no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el que lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de regeneración, renacimiento. Con el lavamiento, con su palabra poderosa del Evangelio, lava conciencia, corazón, todo, lava. Y
sella con el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué viene después como continuación? Por la renovación en el Espíritu Santo, renovándose uno en el Espíritu Santo, se cambia, se crece, se transforma. No hay transformación, no hay renovación, significa no hay sellamiento del Espíritu Santo en uno. Como boca para afuera, soy justo. Nada que ver. Nada que ver. Por eso la palabra terriblemente dice, de su reino, recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Así se dice. Ojo de Dios está sobre su justo, sobre su iglesia. Nunca podemos no reconocer, ¿verdad? Judá, renacido no, ¿verdad? Él tropieza a la vida de María, que sirve cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Incompatible. Espíritu diferente. Corazón diferente. Mente diferente. Si uno está lavamiento, por el medio del lavamiento de regeneración, de renacimiento, limpiado su conciencia, está sellado con el Espíritu Santo, santo es. ¿Me explico? Su conciencia mismo santa es. Y vive. Renovado vive en el Espíritu. Ahí viene transformación por Espíritu Santo. Esto están hablando San Juan capítulo 2. Cristo entrando en el templo, por el lavamiento de regeneración, entró dentro del templo que somos. Cristo ahora lava, limpia su templo que está mal formado. Renovación por el Espíritu Santo. Esto se viene a continuación. Una vez salvo, yo soy santo, justo, limpio. Uno hace lo que quiera. No, hay falta renovación por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Si uno es salvo por la sangre de Cristo, ahí viene garantía, sella Espíritu Santo. Él renueva la vida, la mente, ¿verdad? Modo de pensar, modo de caminar, todo se cambia. Ahí está, ¿verdad? Confirmación de que ya uno está renacido en la mano de Cristo, ¿verdad? Lavado, limpiado total de todos los pecados. Todo está limpio, Cristo dice, ¿verdad? Pero aún no todos. Porque Cristo vio un incrédulo, que es Judas. Pero el Señor, ¿qué hacía? Lava su pie. Renovación por el Espíritu Santo. Cristo así trabaja en el templo, en su santo, en su Hijo verdadero, ¿verdad? Por eso vosotros sois templo, dice. Si somos templo, Él no se renueva por el Espíritu Santo, cambiando cada cosa, limpiando cada cosa, cada suciedad que está mal formada. Si no se ve ese avance, examinado, dice la palabra. Sí. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos.